Muy buenas a todos, soy Marcelo Borche y un día como hoy caía en combate una mujer excepcional que supo llegar, como decía nuestro Ernesto Che Guevara, al eslabón más alto de un ser humano, el ser revolucionario. Me refiero a la camarada Aide Tamara Bunke Vider Tania. Hoy los invito a conocer un poco sobre ella. Tania fue una activista revolucionaria, espía y guerrillera comunista argentina de origen alemán. Su fecha de nacimiento fue el 19 de noviembre de 1937, Buenos Aires, Argentina. Su fallecimiento el 31 de agosto de 1967, provincia Valle Grande, Bolivia. Comenzaré por Alemania en los años 30. Los nazis habían hecho quemar el Reichstag, desatando el terror en Berlín. El peligro estaba latente, las denuncias, allanamientos y detenciones se multiplicaban a diario. El círculo que bajo la doctrina científico-biológica de las razas encerraba a los judíos se trataba ahora de una cuestión de vida o muerte. Nedja Vider, quien más tarde sería la madre de Tamara, no solo era una judía, sino además una rusa, nacida en Odessa y una comunista militante. Estudiante de arquitectura en la Universidad Técnica, además de profesora de alemán en la representación comercial de la Unión Soviética en Berlín, reunía todas las cartas de presentación que, frente a los nazis, le garantizaban un final trágico y tenía plena conciencia de su condición ante el poder alemán. De algún modo, logró pasar inadvertida por un tiempo, hasta que en su facultad comenzaron a aparecer estudiantes con el uniforme de las SS y, como era de esperarse, no tardó en llegarle una citación urgente de la Gestapo que le intimaba a declarar. Nedja comprendió que debía abandonar Alemania ese mismo día, lo cual le fue posible gracias a su pasaporte extranjero, y dispersar a su familia en territorios todavía seguros. El plan original de ella y su pareja, Erich Bunke, con quien no habían podido casarse legalmente a raíz de su condición de judía, era emigrar a Rusia, pero, dadas las circunstancias, los papeles tardarían demasiado. La única opción fue pensar en un país alejado del escenario europeo, donde reinara la paz y se brindaban facilidades para inmigrantes. Corría el año 1935 y 10 días después de aquella citación, desde suelo francés, los Bunke y otros familiares tomaron un barco a Buenos Aires. Tamara Bunke cuando era niña en Argentina. Nedja y Erich, que tenían un hijo de meses, se casaron o bien llegaron a la Argentina. Al día siguiente de la Navidad de 1935, en 1937 nació Tamara, quien creció y se educó en el ambiente de una familia dedicada de lleno a la causa comunista. Alrededor de un 10% de los habitantes en la Argentina tenía origen alemán y las colonias de los inmigrantes eran muy numerosas. Además, existía un partido comunista y allí, rápidamente, lograríamos hacer amigos, recordaría Najda. Y así fue, la casa de los Bunke se convirtió en el centro de reuniones del partido, considerada en esa época una organización ilegal y depósito de material de propaganda. Una vez desatada la guerra, participaron también de la organización Junta de la Victoria para ayudar a los aliados. Tamara se formó en un colegio alemán de Buenos Aires y pasaba sus vacaciones en colonias veraniegas de Córdoba en Calamuchita, donde recibía una intensa preparación física. Llegó a la adolescencia, sintiéndose, sin embargo, totalmente argentina. Según su madre, la pequeña Tamara no presenciaba aquellas reuniones políticas que transcurrían por las noches, ni escuchaba términos como subversión o lucha armada. No obstante, a medida que crecía, se le explicaba el motivo de ese exilio en la Argentina, las aspiraciones y actividades que sus padres desarrollaban por el ideal de una sociedad más justa y los deseos de regresar un día a Alemania para construir un país democrático socialista. Para cuando Tamara tenía 14 años, en 1952, los Bunke decidieron abandonar el país y mudar toda la familia a la recientemente formada República Democrática de Alemania. Un cambio muy fuerte que pobló la mente de la joven de nostalgias y recuerdos de su querida Sudamérica. Tamara Bunke con 14 años en la RDA. República Democrática Alemana, se instalaron en una nueva ciudad llamada Stalinstadt, aún en construcción y levantada literalmente ladrillo por ladrillo a través de una organización comunitaria. Cuando llegamos a Alemania nos encontramos con las ruinas de la guerra.
La gente hablaba día y noche del terror a los ataques aéreos, las bombas por las calles, los campos de concentración, la muerte y la tortura, cuenta Najda. En 1949 la zona ocupada por los rusos se había constituido en un nuevo estado y el entusiasmo se contagiaba entre los simpatizantes de la izquierda. Pronto, la Tamara melancólica de los comienzos que lloraba añorando su país y luchaba con un endiablado idioma que apenas si conocía y lo hablaba con marcado acento porteño, fue cautivada por esa energía arrolladora de los ideales revolucionarios. Entró en la juventud con el más impetuoso espíritu de rebelión. Comenzó a practicar tiro deportivo a los 14 años y se destacó en diversas competencias. Se convirtió en miembro de la organización comunista Juventud Libre de Alemania. Leyó a Marx y a Engels e intensificó su correspondencia con jóvenes argentinos y de otros países latinoamericanos. Su obsesión con Sudamérica creció sin límites, y trasladó esa incansable vocación por el continente a cuanto la rodeara, transformándose en una especie de consulado y comité de recepción para todo latinoamericano que llegara a la RDA. Para esa época recibía la última carta de su amigo Peter, un compañero del Jardín de Infantes de Buenos Aires, quien desde los 4 años vivió completamente enamorado de Tamara. También él había dejado la Argentina, pero para irse a Israel, y en la carta le anunciaba que se casaría con una muchacha de trenzas tan rubia como ella. Nacía nuestra Tamara Bunke. Muy bien amigos, en el siguiente video continuaré con parte de la historia de nuestra camarada Tamara. Gracias a todos y hasta entonces.